Con un pensamiento completamente contrario al de Samper aparece José Manuel Grut. Fue un historiador y sacerdote católico reconocido por defender la importancia de la Iglesia para el funcionamiento del Estado. Fue un crítico de las políticas ejercidas durante el Olimpo Radical y no dudó en cuestionarlas en sus textos. En su libro Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas de José Manuel Grut, argumenta en distintos momentos su posición, como cuando él afirmaba que es absurdo la de creer que los reformadores pueden hacer las cosas mejores que Dios, es decir, que presumen saber más de Dios. En buena lógica, se deduce la pretensión de los reformadores socialistas, es que no creen en Jesucristo y desprecian su evangelio, que son ateos. A lo largo del texto, Grut justifica las razones por las cuales las ideas socialistas, que él relaciona con la ideología del gobierno federal, no tenían un verdadero sentido, pues engañaban al pueblo con ideas de unión que solo buscaban el bien de los dirigentes. Referenciando versículos de la Biblia y las acciones de Jesús, Grut intentaba concientizar a la población católica sobre la realidad que experimentaban. Escuchad por último al mismo apóstol, vosotros los que creéis que autoriza el robo o doctrina socialista. Él mandaba a respetar la propiedad ajena, prescrita y recomendada la caridad para los que padecen necesidad. Estos sí son principios sociales. Desengáñense los que piensan en felicidad social a fuerza de contemporizar las pasiones, ya que éstas los esclavizan. Con esto se evidencia el descontento de Grut y su creencia de que no se podía dejar de lado a la Iglesia sin que se vieran consecuencias, especialmente en el impacto moral y cultural de la nación. Y ahora, como último tema a tocar en este podcast, hablaremos de la perspectiva que tuvo la Iglesia Católica durante la época del Olimpo Radical. Sobre este tema en específico se encuentra poca información historiográfica debido a que se suele enfocar en distintos momentos más relevantes de la historia colombiana. A pesar de esto, Fernán González hizo una investigación con fuentes de validez titulada Iglesia y Estado desde la Convención de Río Negro hasta el Olimpo Radical de 1863 a 1878, que se utilizará en este podcast para ahondar un poco sobre la realidad que vivió la Iglesia fuera de las opiniones de los dos autores mencionados anteriormente. La Iglesia demostró durante esta época una gran resistencia a los cambios que se vivencian en la sociedad del momento y buscaba en especial seguir llevando la autoridad que tenía de la época colonial. Esta también se vio envuelta en conflictos con el régimen, especialmente en lo relacionado con la educación y el control de la actividad del clero, además de enfrentarse a muchos problemas internos ante la presión que ejercía el gobierno. Como explica González, los memoriales reflejan una perspectiva complotista y alarmista. La iglesia está sobre un volcán a punto de hacer erupción, debido a la actividad de los enemigos jurados implacables de la creencia católica, cuyo núcleo y centro es la secta masónica. Junto con el gobierno poco acertado del arzobispo, falta de experiencia y de conocimiento de la realidad del país y de su arquidiócesis, la mezcla de asuntos internos de la arquidiócesis con las posiciones políticas ya tomadas va a producir un distanciamiento de parte del clero frente a su prelado, que tuvo grandes consecuencias cuando el arzobispo intentó un cambio de política frente al liberalismo. Con esto, la Iglesia buscaba llevar negociaciones constantemente para llegar a acuerdos donde no se excluyera su participación por completo tal como se hizo, mientras que seguía teniendo relevancia sobre la población por medio de la predicación y de la confesión, y así seguir influyendo en la moral y los valores de la sociedad a pesar de las reformas que estaban implantando. Además, la Iglesia también se unió a los movimientos conservadores existentes que iban en contra del gobierno, haciendo estos un énfasis en la educación religiosa para conseguir distintas regiones del país y así recuperar la posición que habían perdido. Con lo anterior, podemos llegar a varias conclusiones. Lo primero, el que la Iglesia esté tan involucrada en asuntos políticos provoca divisiones no solo por parte de la población civil, sino también dentro de la misma institución, ya que como se evidenció durante la época del Olimpo Radical, ante una situación de crisis, se generó desorden dentro de los mismos miembros, y a que se perdiera de vista la visión evangelizadora que tenían, además de afectar la percepción que pudieran tener los demás sobre esta. Lo segundo es que la problemática recurrente en Colombia radica en la tendencia a llevar todos los conflictos e ideologías a los extremos, sin buscar el diálogo o soluciones intermedias. Como se evidenció en esta investigación, es posible que las cosas hubieran resultado mejor si desde un principio el Estado no hubiera excluido a la Iglesia de todos los sectores en los que antes participaba y se hubiera buscado una transición más gradual,
De igual manera, si la Iglesia hubiera mostrado una mayor disposición al cambio, el proceso podría haber sido más beneficioso para ambas partes. Y finalmente, en respuesta a la pregunta planteada al inicio de esta investigación, que las políticas anticlericales implementadas durante el Olimpo Radical permitieron avances significativos en diversos sectores del país, especialmente en la adquisición de conocimientos y en la apertura al progreso. Sin embargo, al no haberse llevado a cabo de manera adecuada, estas políticas generaron desorden entre la población. Este descontento, sumado a la influencia de la Iglesia, a pesar de las posiciones que fueron arrebatadas, contribuyó al fin de esta debido a la inconformidad de la mayoría de la población colombiana. Y bueno, con esto concluimos. Esperamos que les haya gustado toda esta información que les acabamos de brindar y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta pronto.